Apple anunció esta semana el futuro de sus sistemas operativos con iOS 26, iPadOS 26 y mucho más, pero también hubo otra notición bien importante, ya que la compañía finalmente habló sobre el atraso del nuevo Siri y su futuro, y en este video te estaré contando todo eso y mucho más. Así que comencemos. Hablemos primero de la noticia más importante en mi opinión de esta semana, y es que los ejecutivos de Apple nos aclararon por primera vez qué pasó con el poderoso nuevo Siri que prometieron el año pasado. En una entrevista con el reconocido medio The Wall Street Journal, el jefe de software de Apple, Craig Federighi, confirmó lo que vimos el año pasado, que era algo real y no simplemente una simulación, y que durante el desarrollo de estas funciones del nuevo Siri, pues que ellos no pudieron crearlo con la estabilidad que Apple como una compañía quiere que tenga un sistema como este de tan avanzado. Incluso este ejecutivo respondió a las acusaciones de un reconocido analista de Apple que dijo que esto solamente era humo y que nada de esto pues funcionaba en realidad, pero Craig Federighi aseguró que ellos mostraron algo en vivo que era real, con un modelo de lenguaje instalado en el dispositivo y que también funcionaba el sistema de la búsqueda semántica, así como vimos el año pasado en el video promocional, en donde pues esta persona le preguntaba a Siri por el vuelo de su mamá y lo que habían hablado, y pues se suponía que este Siri pudiera hacer todo esto. Ahora bien, el jefe de mercadeo Greg Joswiak aseguró que ellos no querían decepcionar a nadie con todas estas cosas que pasaron, pero que si este sistema pues no funcionaba muy bien, con los errores que tenía, que ellos estaban reportando, pues iba a ser muchísimo peor lo que estaba pasando. La realidad del caso es que lo que está pasando con Apple es que quiere hacer algo que ni siquiera Google ni Samsung han podido hacer al nivel de lo que quiere hacer Apple con el sistema de Siri, ya que este Siri pues estará conectado directamente a las aplicaciones tanto de Apple como también las de terceros para poder hacer y tomar acciones por ti, algo que por lo menos a la hora de hacer este video y lo que han anunciado tanto Google como Samsung, pues se le estará haciendo bastante difícil o prácticamente imposible, ya que este Siri estará utilizando el sistema de atajos para poder hacer todo este tipo de acciones. En realidad pues puedo creerle a Apple de que en efecto ellos tenían este modelo de inteligencia artificial y que no estaban tratando de engañarnos, pero la parte que me molesta un poco es el hecho de que hasta hicieron un anuncio cuando trataron de vender los iPhone 16 en busca de prácticamente pues empujar un poco las ventas de estos teléfonos, diciendo que tendrían estas increíbles funciones de inteligencia artificial, y no fue prácticamente hasta marzo del 2025 de este año que la compañía entonces tomó una decisión de atrasar estas funciones, luego de prácticamente un año de haber anunciado y no decir nada de que había un atraso, de que estaban teniendo problemas. Ahora sí, luego de esa aclaración, ¿cuándo entonces estaremos viendo la llegada de este nuevo Siri? Pues Apple en una entrevista reafirmó lo que habían dicho en el pasado, y es que estas funciones de Siri estarán llegando en algún momento en el 2026. Ahora bien, un reporte reconocido filtrador de Apple, Mark Gurman, asegura que esta versión de Siri estará llegando con iOS 26.4, el cual debería estar llegando en algún momento en marzo del año que viene. Eso entonces significa que en algún momento a finales de este año o a principios del próximo estaremos viendo la primera beta de estas funciones para que obviamente podamos ver finalmente cómo es que funciona este nuevo Siri en el mundo real. Yo aquí en el canal ya he cubierto con mucho detalle la primera beta de iOS 26 y te estaré trayendo más información sobre eso, pero increíblemente todavía hay otro cambio bastante sustancial que esperamos ver, pero solamente en Europa. Además de las 80 nuevas funciones que te he contado aquí en el canal sobre iOS 26, se ha confirmado que para la Unión Europea ahora cualquier aplicación va a poder funcionar para que puedas enviar mensajes de texto tanto en el formato RCS como también en el formato SMS, y hasta inclusive poder hacer llamadas en esa aplicación. Esto obviamente pues es parte de la ley de mercados digitales que identificó a Apple hace ya un tiempo como un monopolio, y fue la misma ley que provocó que Apple tuviera que permitir la llegada de tiendas alternas a su plataforma. Con iOS 26, Apple estará habilitando una nueva herramienta llamada Telephone and Messaging Kit para que otras aplicaciones pues puedan implementar ese tipo de herramientas y que entonces puedan funcionar como la aplicación de mensajes y de llamadas predeterminadas de tu teléfono. De esta manera pues en teoría vas a poder utilizar aplicaciones como WhatsApp o Facebook Messenger para enviar mensajes de texto y hasta hacer llamadas, y que no tengas que depender de la aplicación de Apple para poder hacer tanto las llamadas como también enviar mensajes de texto. Obviamente esto es algo que muchas
personas se estarán criticando, como yo también aquí en el canal, porque prácticamente pues siguen destruyendo cómo es que funciona el iPhone y cómo es que opera, pero como es la ley, pues Apple va a tener que cumplir con la misma y es por eso que está haciendo estos cambios con iOS 26. Ya veremos qué estará pasando con todo esto y como también la parte de la Unión Europea que está forzando a que Apple abra el sistema de AirDrop para prácticamente decirle a Apple cómo es que tiene que hacer sus dispositivos. En esencia, esto sería prácticamente convertir al iPhone cada vez más en algo similar a cómo es que funciona Android, porque eso mismo existe en estos equipos donde puedes utilizar otras aplicaciones que descargues desde el Play Store para entonces manejar tus mensajes de texto directamente desde ahí. Debemos de recordar que esto se une ya al otro cambio que habíamos visto de poder cambiar cuál es tu aplicación predeterminada, tanto para hacer pagos y hasta cuál es tu tienda de aplicaciones predeterminada para que prácticamente pues puedas convertir el sistema operativo de tu iPhone en algo que ni siquiera hace Apple. Además de todas las funciones secretas que te mencioné en mi pasado video de iOS 26, hoy todavía te traigo más detalles y es que se ha encontrado directamente en la beta de iOS 26 referencia al nombre de los AirPods Pro 3, lo cual pues provee más evidencia de que en efecto los estaremos viendo este año. La idea de unos AirPods Pro 3 en el 2025 no es algo tan alocado, ya que los pasados modelos llegaron en el 2022 y Apple tiende a actualizar estos audífonos cada 3 años. Ahora bien, cabe la pena mencionar que han habido reportes que aseguran que tendremos que esperar hasta el 2026 para ver la llegada de estos audífonos de Apple, pero si ya tenemos el nombre directamente en el código de iOS 26 y la historia nos dice que Apple los lanza cada 3 años, pues en mi opinión yo creo que ya es más que obvio que estaremos viéndolo este año y en mi caso pues ya yo estoy bastante ansioso por tener una nueva versión de estos AirPods Pro porque los míos pues tienen la cajita con el puerto USB Lightning y pues ya quiero dejar eso en el pasado y tener ya con uno con el puerto USB tipo C para prácticamente decirle adiós de mi vida al puerto Lightning. Ya veremos qué finalmente estará pasando este año con estos AirPods Pro 3, pero si se hace en realidad pues estarán llegando en algún momento en septiembre, ya que Apple tiende a presentarlo con los nuevos iPhone, así que por suerte pues la espera no va a ser tan larga. Bueno, y con esa última noticia te he contado lo más importante que pasó esta semana, más allá del evento WWDC 2025. Te recuerdo que aquí en el canal ya tengo varios videos de iPadOS 26, macOS 26 y varios de iOS 26 para que te enteres de todo lo que estará haciendo Apple en cuestión de sistema operativo para sus equipos este año. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas tú sobre el futuro de Siri. ¿Estás emocionado por tener estas funciones ya? ¿Qué opinas sobre lo que está pasando con la Unión Europea y cómo pues están diciéndole prácticamente a Apple que abra su dispositivo? Déjame saberlo acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, eso nos ayuda un montón y suscríbete para que no te pierdas más videos como este de tecnología. Nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengas un buen fin de semana. Hasta luego.